Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Fuertes tensiones rodean el acto de juramentación del nuevo presidente. FDA tiene luz verde para aprobar la vacuna de Moderna. Expectativas de cambio en materia de inmigración con una administración Biden. Oficialismo y oposición en disputa por la preferencia política de los venezolanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de El Mundo al Día desde Washington. Les saluda Natalie Salas Guaitero. Pese a la confirmación de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, las tensiones no cesan y hay mucha expectativa sobre cómo será la transferencia de mando. El presidente Donald Trump aún no admite su derrota, mientras el Congreso analiza si los ciberataques rusos a sistemas federales podrían ser considerados un acto de guerra. Laura Sepúlveda nos actualiza la información. El presidente electo Joe Biden, mientras avanza en más nombramientos para consolidar su administración y sostiene reuniones con organizaciones de servicios para veteranos, mira con certeza al 20 de enero, día de la transición de mando en el país. Permítame ser claro, Estados Unidos de América siempre ha sido un ejemplo para el mundo de la transición pacífica del poder. Y lo haremos de nuevo. Pero su expectativa choca nuevamente con la del presidente Trump, quien aún no acepta su derrota. El líder de la mayoría del Senado y los senadores republicanos tienen que ser más duros o no tendrán más partido republicano. Ganamos las elecciones presidenciales por mucho. Luchen por ello. No dejen que se la lleven. Mientras tanto, en el Congreso, la atención se centra en el análisis de los ciberataques rusos que salieron a la luz en medio de la transición de gobiernos y que podrían ser los más grandes en la historia del país. Al respecto, el senador republicano Mitt Romney señaló, y citamos, «Nuestro sistema de seguridad nacional es extraordinariamente vulnerable». Y en entrevista con CNN, el senador demócrata Dick Durbin dijo, «Esta es prácticamente una declaración de guerra de Rusia a Estados Unidos y deberíamos tomarla en serio». El Congreso se reunió este jueves para discutir la necesidad de promulgar la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, por sus siglas en inglés, que permitiría una reacción inmediata ante incidentes de espionaje. El proyecto de ley establecería procedimientos para enfrentar ciberataques, pero de ser aprobado, el presidente Trump ya ha dicho que lo vetará. Laura Sepúlveda, Voz de América. Los republicanos en el Congreso, al parecer, no serán los únicos críticos de la agenda del presidente. El ciberataque. El demócrata de centro también encarará los retos del ala progresista de su propio partido. Mientras el presidente electo Joe Biden se prepara para su prevista llegada a la Casa Blanca, progresistas dentro del Partido Demócrata le exigen que dé cabida a sus políticas, asegurando que lo ayudaron a ganar la elección. Esto dice la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Ese es nuestro próximo paso, asegurarnos de que la administración Biden cumpla su promesa a los jóvenes, cumpla su promesa al movimiento por las vidas negras, cumpla su promesa a las comunidades y la gente de la clase trabajadora en todo Estados Unidos. No se descarta que Biden, quien continúa asignando puestos claves en su gabinete, llame a trabajar con él a alguno de los líderes progresistas, según indican los expertos. La administración entrante de Biden está siendo muy estratégica y muy cuidadosa, sabiendo que necesita traer consigo al ala progresista del partido. Y ciertamente envió una señal con algunos de los primeros nombramientos en la administración. Los demócratas no obtuvieron los asientos que esperaban para el Congreso en las elecciones de noviembre, e incluso perdieron varios. Si se observa tanto el hecho de que los demócratas no tuvieron tantos escaños en el Senado como se anticipaba y perdieron escaños en la Cámara, se puede argumentar que la agenda progresista no tiene la atracción que tal vez los progresistas sintieron que tenía. Los analistas consideran que aun si Biden se asocia con el ala progresista demócrata en ambiciosos proyectos de ley como el cambio climático, reforma policial y seguro médico, hay pocas posibilidades de que tenga éxito en el Congreso. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El panel asesor federal recomendó a la FDA el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna. José Pernalete nos dice que la decisión se ha dado a conocer al tiempo en que Estados Unidos se mantiene la marca de más de 3.000 muertes diarias por la COVID-19. Un día antes de lo previsto, la Junta Asesora Federal de Salud ha recomendado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Moderna. A partir de este paso y su posterior aprobación, entre 24 y 48 horas es el lapso para el comienzo de la distribución de las dosis en Estados Unidos. Y felicitaciones a nosotros por lograr esta autorización de uso de emergencia para una segunda vacuna que, junto con otros avances, eventualmente y pronto, asestará un duro golpe a la pandemia. La empresa Moderna ha afirmado que puede proporcionar 5.9 millones de vacunas y que serían movilizadas hacia hospitales de las zonas rurales de la nación. Esta fórmula puede resultar más fácil de almacenar, pues no requiere de condiciones de temperatura tan estrictas como la de Pfizer-BioNTech, aprobada la semana pasada por la FDA. Todo ocurre al tiempo en que por segundo día consecutivo se registran más de 3.000 muertos por COVID-19, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Para los médicos del país, la experiencia a lo largo de la pandemia en los hospitales ha sido un aprendizaje muy duro. Entonces, inicialmente, lo que sucedió fue que el virus dictaba nuestras siguientes mejores decisiones. ¿Cuándo deberíamos usar máscaras? ¿Quién debería usar máscaras? ¿Con qué tipo de terapia deberíamos tratar a nuestros pacientes? Así que fue una evolución en la madurez y fue un proceso muy humillante, aprender y ser enseñado por el virus. Durante la última actualización, en la nación se registraron 233.271 nuevos casos. José Pernalete, Voz de América, Miami. El número de hospitalizaciones en California por la COVID-19 ha batido récord durante 18 días consecutivos, llegando a más de 16.400 nuevos pacientes en un solo día. Verónica Villafañe nos dice que la situación es tan grave que en el condado de Los Ángeles, funcionarios de salud pública han decretado una crisis hospitalaria. Esta es una emergencia. El alcalde Eric Garcetti sonó la alarma sobre la situación crítica que vive el condado de Los Ángeles, con un estrepitoso aumento de casos positivos y hospitalizaciones récord, empujando los sistemas de salud al límite. Y ahora los centros de cuidado intensivo en nuestros hospitales en el sur de California tienen 0% capacidad. El miércoles se registraron más de 22.000 nuevos casos positivos en un día, seguido por otros 14.400 el jueves. Actualmente hay casi 4.900 hospitalizaciones por COVID-19. La avalancha de pacientes tiene al personal médico agotado física y emocionalmente. Marta Navarro es gerente de enfermeras en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico del Condado de Los Ángeles. Ha sido muy difícil en el sentido emocional. En primer lugar, tener que decirles a familias de que no pueden entrar a visitar a su familiar, a su ser querido que quizás está falleciendo. Es muy importante de que mantenga esto. El peso de esa responsabilidad y el de trabajar largas horas sin poder compartir con su propia familia ha sido agobiante. Hay veces que lloro en el carro. Funcionarios de salud pública indicaron que existe una correlación preocupante entre el aumento de infecciones, hospitalizaciones y muertes en las últimas 2 semanas. Podemos con un alto grado de certeza predecir aumentos futuros en el número de personas hospitalizadas. Se proyecta que la situación empeorará en las próximas semanas y funcionarios están suplicando al público que traten de permanecer en casa para frenar el contagio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Seguimos con más. En el Día Internacional del Migrante, millones de personas abrigan la esperanza de que el presidente electo Joe Biden, una vez asuma el cargo, revierta algunas de las políticas de inmigración más polémicas del presidente Donald Trump. Jacopo Luzzi nos explica el plan de la nueva administración en cuanto a los refugiados, solicitantes de asilo y beneficiarios de DACA. Prohibiciones de viaje, restringir los sistemas de asilo y refugiados, separaciones familiares, presión para abolir DACA. Estas son algunas de las políticas de inmigración del presidente Donald Trump que el presidente electo Joe Biden ha prometido revertir y es probable que emita órdenes ejecutivas
para revocarla, dicen los analistas. Todas las cosas que el presidente Trump hizo unilateralmente también las pueden hacer ellos unilateralmente o pueden deshacerlas unilateralmente. Los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a DACA provocaron grandes protestas durante sus 4 años en el cargo. Pero recientemente un juez ordenó a las agencias de inmigración de Estados Unidos que restablezcan por completo el programa DACA. Sin duda, desenredar otras pautas de inmigración llevará tiempo, según los expertos. En términos de deshacer las políticas de asilo de la administración Trump, será un asunto profundo y complicado. En cuanto al programa de admisión de refugiados, que bajo la administración Trump alcanzó un mínimo histórico, Biden se ha comprometido a aumentar el límite de refugiados a 125,000. Pero los analistas dicen que queda mucho trabajo por hacer. En muchos casos, las agencias responsables del reasentamiento de refugiados han sido diezmadas. La gente que trabaja allí ahora está trabajando en otros temas. Mucha gente ha dejado esos trabajos porque no hemos acogido refugiados durante mucho tiempo. Por lo tanto, debemos reconstruir esas agencias y hacerlas más fuertes y mejores de lo que eran antes. Aún así, dicen los expertos, es probable que la inmigración no encabece la lista de tareas pendientes de Biden, debido a la rampante pandemia de coronavirus que continúa anotando la economía y cobrando vidas en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Inseguridad y falta de oportunidades son las principales razones de miles de personas que migran de los países del Triángulo Norte y buscan llegar principalmente a Estados Unidos. En el Día Internacional del Migrante, Eugenia Sagastume conversó con un salvadoreño, a quien llamaremos Marcos, que cuenta cómo decidió dejar todo en su país huyendo del acecho de las pandillas. El miedo que yo tenía, el temor que siempre había tenido llegó a la realidad. Si no salía de donde estaba, me iban a quitar la vida y esa es la razón por la cual yo ando acá. Marcos tiene 44 años y es uno de los 272 millones de personas que abandonaron su país por diversas razones en todo el mundo. Él lo hizo huyendo de las pandillas. La primera vez que abandoné mi país fue en el 2018, donde yo vivía. Las pandillas pues llegaron y me torturaron, ¿verdad? Sin embargo, Marcos nuevamente regresó a su natal El Salvador porque las pandillas asesinaron a su hermana. Allí se dio cuenta de que su vivienda ya estaba ocupada. Ya habían personas de las pandillas en mi vivienda. Vivir con miedo lo obligó a buscar otro país y ahora pide refugio en Guatemala. La situación migratoria del Triángulo Norte se ha complicado con los movimientos masivos denominados caravanas. La Casa del Migrante en Guatemala reporta el paso de por lo menos 50,000 personas desde 2018. O morir de hambre o por la violencia en el propio país, o arriesgar la vida para salvar la propia vida. Y aunque 2020 ha sido un año marcado por la pandemia y los cierres de fronteras, 40,000 migrantes llegaron a la frontera de México y Estados Unidos, lo que comprueba que pese a los riesgos, las personas siguen migrando por condiciones de pobreza, falta de trabajo e inseguridad en busca de una vida mejor. Es como una forma de sobrevivencia, porque si usted se queda en su país, téngalo por seguro que no va a vivir. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Colombia es el país de América Latina que recibe más migrantes venezolanos y quienes, sin importar que las fronteras estén cerradas, abandonan su patria por pasos ilegales. Yair Díaz nos cuenta qué están haciendo las autoridades colombianas para ayudar a esta población venezolana que llega a su territorio. Hay muchos migrantes que la están pasando muy mal, que están en la calle pidiendo plata, hay muchos inclusive que están haciendo cosas malas, indebidas. Entonces, a través de esa palabra nos meten a todos como en un mismo paquete y no todos somos así. Los migrantes realmente salimos a trabajar y a luchar. Ella es Oriana Pinto, una venezolana de 30 años, quien migró a Colombia hace 5 años en busca de una mejor vida. Hoy vive agradecida con el país que le abrió las puertas, pero considera que los trámites gubernamentales de permanencia son engorrosos. Hay mucha incongruencia en el tema de los documentos que tiene que mejorar. El gobierno colombiano tiene que darse cuenta que hay muchas cosas que chocan. Colombia es el país que tiene mayor número de migrantes venezolanos. Hasta noviembre de 2020 habitaban 1.700.000 de ellos, según la Plataforma de Coordinación para los Refugiados de Migrantes de Venezuela.
Para Migración Colombia, esta cifra va en aumento luego de la cuarentena. Tenemos un volumen de entre 200 y 300 personas día que buscan ingresar a territorio nacional. Según las Naciones Unidas, se necesitarían 641 millones de dólares para atender a los venezolanos en Colombia durante 2021. Preocupa en Nicaragua la entrada en vigor de la ley de agentes extranjeros por considerar que viola los derechos humanos y dificulta el trabajo de las organizaciones sociales. Donaldo Hernández nos presenta el informe. A pocos días que entre en vigencia la ley de agentes extranjeros en Nicaragua, Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, recurrió a la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso contra la legislación. Y hemos venido también a meter este recurso de inconstitucionalidad que nos declara a los nicaragüenses que queremos trabajar por el bien común, nos declara de extranjero. De acuerdo con la legislación, las organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos que reciban fondos del exterior no podrán financiar a ninguna organización que el gobierno considere política. De lo contrario, podrían ser multados, confiscados o sus cuentas bancarias podrán ser congeladas. Por esta ley nos vemos afectados todos los nicaragüenses porque son tanto las organizaciones que trabajan por el bien común como los beneficiarios. Y por esos beneficiarios, por esa gente a quien nosotros les servimos, es que estamos aquí. Pero además de los efectos sobre las ONGs, el jurista José Palé considera que la ley daña la imagen del país y en consecuencia ahuyenta la inversión extranjera. Este movimiento de recursos que se dé con relaciones económicas de compraventa, de inversión, de los movimientos empresariales y económicos que el país requiere, quedan bajo observancia, vigilancia e intervención. El gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que esta ley pretende poner fin a lo que considera injerencia extranjera. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. La oposición venezolana perdió capital político en 2020, mientras el chavismo mantuvo su piso de entre 12 y 15% de aprobación, según la encuestadora Data Analysis. ¿Será posible revertir esta tendencia el próximo año? Adriana Núñez Rabascal conversó con algunos analistas y nos cuenta. A pesar del debate sobre la legitimidad del presidente en disputa Nicolás Maduro, para analistas venezolanos, el chavismo puso en aprietos a la oposición con las cuestionadas elecciones parlamentarias en las que los candidatos oficialistas alcanzaron la mayoría del poder legislativo, pero que son rechazadas por la Unión Europea y Estados Unidos. El 2020 sigue ganando el chavismo. Quien controla el poder sigue ganando. La oposición, mientras no tenga el poder en Venezuela, va a seguir perdiendo. Y esa es la realidad. El resultado concreto es que Maduro está ahí. O sea, tú puedes hacer todo el análisis teórico, sofisticado que quieras y decir, pero se ha debilitado, pero no lo reconoce Estados Unidos, pero no... Está muy bien, pero al final de cuentas, ¿quién tiene el control territorial del país? Maduro. ¿Cambió ese control territorial? No. ¿Está en peligro realmente Maduro en este momento? No. Según el presidente de Data Analysis, un 75% de los venezolanos no tiene esperanzas de un cambio político para 2021. Todos te reconocen como el legítimo, pero al final, si tú no tienes capacidad de provocar el cambio en tu país, estás condenado a la irrelevancia en el futuro. A juicio de ambos consultados, para lograr reponerse de los golpes de 2020, la oposición necesita reconectar con las necesidades de la población y mostrar una estrategia común. ¿Qué se logró? ¿Qué se cumplió? ¿Qué se prometió? Y hoy en día, ¿cómo observa la gente de la oposición? Una oposición totalmente desordenada, desarticulada entre los que están aquí afuera y adentro. El gran reto de la oposición es, número uno, rescatar la confianza de la población de que sí es posible provocar un cambio. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La vacuna de Pfizer y BioNTech se adelanta a sus rivales para inmunizar a la población de América Latina. Ecuador será uno de los primeros países del continente en recibirla. Néstor Aguilera desde Quito nos tiene los detalles. La fórmula desarrollada por la compañía Pfizer y su socio alemán BioNTech se prepara para aterrizar en Sudamérica, tras la aprobación de los gobiernos de Ecuador y Chile para su uso.
En el caso ecuatoriano, donde se registran más de 203.000 casos y alrededor de 14.000 fallecidos, se pretende inmunizar al 60% de la población. Según el gobierno, la inversión para este proceso será de $200 millones. Las primeras 50.000 dosis se aplicarán en un plan piloto. Esta es una gran noticia. Lo único que falta es que llegue la vacuna, que va a llegar en enero. Chile, que contabiliza más de 578.000 casos, también confirmó en las últimas horas que en enero prevé arrancar el proceso de inmunización a 15 millones de personas, una vez que arriben las primeras vacunas. El presidente Sebastián Piñera anticipó en cadena nacional cómo operará la primera fase de vacunación. Que durante este mes de diciembre aterrizará en Chile el avión con las primeras 20.000 dosis de vacuna, lo que nos permitirá empezar a vacunar de inmediato. El médico genetista e investigador ecuatoriano César Pazimiño es optimista sobre el inicio de la inmunización en el mundo. Sin embargo, también mostró dudas respecto a cómo funcionará con el paso de los meses el sistema de distribución. Podría ser que los condicionamientos de las farmacéuticas, de las multinacionales, de los bancos incluso, que son los responsables de los cobros, tengan un tipo de comportamiento diferente con los países de economías débiles. México, Costa Rica y Panamá también aprobaron el uso de la vacuna de Pfizer. En el caso de países con mayor número de contagios en Sudamérica, el ministro de Salud de Brasil aseveró horas antes que todas las vacunas producidas allí tendrán prioridad del sistema público, mientras que el presidente argentino anunció hace una semana la suscripción de un contrato con Rusia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Escuchan su voz y se identifican con sus composiciones, mientras que en sus redes sociales se destaca por publicar mensajes inspiracionales. Se trata del puertorriqueño Tito el Bambino, quien lanza su nueva producción que de seguro pondrá a bailar a más de uno. Alonso Castillo nos presenta el reporte. Desde los 12 años, a través del canto y la composición, Tito el Bambino ha logrado entrar en la vida de millones de seguidores. Una responsabilidad que, según nos dijo, va más allá de canalizar emoción, sino también conciencia. Cuando vi la responsabilidad que me tocaba vivir y que tenía que tener, empecé a ver la vida de otra manera. Antes de convertirse en una estrella terrenal, el cantautor repartía periódicos para ayudar a sus familiares en Puerto Rico. Las cartas barajeadas por el destino las mezcló con su voluntad y llegó una de las grandes lecciones, la fama. Los aplausos y la gritadera y todo esto confundan nuestros sentimientos y nos olvidemos de lo primordial, que es el amor. En la pandemia, Tito el Bambino es el amor. Gráfica que cuenta con 10 temas e incluye colaboraciones con Jay Wheeler, Farruko, Sion and Lennox. La música es quien nos lleva a todos a unirnos como familia, la música. Según nos dijo, esta creación nació con la intención de traer alegría. Ser agradecido, el saber de dónde vienes, el valorar, respetar lo que tienes. Con los confinamientos, el artista se involucró apoyando negocios, promoviendo la salud y entablando conversaciones constructivas que son comentadas por sus millones de seguidores. Has cambiado, la mente está más clara. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Llegamos al final de esta emisión de El Mundo al Día y nos despedimos con imágenes de la banda musical La Pilarcita, que interpreta el chamamé, una música tradicional del nordeste argentino y que fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. La organización destaca que esta melodía es exponente de los valores esenciales del ser humano, como es el amor a la tierra. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.